Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado A un Metro del Oro. Mi nombre es Lautaro Blasco, por si no me conoces. Vengo de haber estado emprendiendo más de un año sin ver un resultado y literalmente no me rendí hasta que realmente logré tener la vida de mis sueños. Trabajé más de 5 años, casi 6, en un taller mecánico, básicamente en el cual trabajaba con autos, camiones, con aceite, con un millón de herramientas, básicamente, las cuales me permitían ganar el dinero que cobraba cada semana, cada mes, básicamente, para lograr construir e invertir en aquel negocio que realmente a mí me iba a dar la libertad que yo quería. Fueron esos 6 años en los que estuve desde mis 14 hasta mis 19 y unos meses, básicamente trabajando sin rendirme, invirtiendo cada centavo que entraba a mi cuenta y realmente con mucha fe, con mucha perseverancia. Y la realidad es que estuve un año que arranqué a emprender y realmente veía un panorama muy oscuro, un panorama en el que realmente yo no veía como un resultado, yo no veía algo que pudiese llegar a darme algún tipo de beneficio. Solamente tenía fe porque en lo que era mi plano terrenal yo no podía ver nada, literalmente yo no podía ver nada. Yo me inspiraba de otras personas, las cuales sí habían logrado algo en sus vidas, sí habían construido aquella vida que yo deseaba, soñaba, anhelaba y básicamente quería. Y era lo único que me motivaba, era lo único que me hacía tener fe de que era posible. Y no fue hasta que invertí en básicamente cambiar un poco el modelo de negocio. Yo arranqué en diciembre de 2023 como closer de ventas. Arranqué básicamente a aprender eso, a practicarlo, aprender sobre ventas. La realidad es que no me apasionaba, yo lo hacía por la promesa de que, bueno, en ese momento en la mentoría que pagué me prometían hacer $3.000 mensuales e inclusive escalarlo más con equipo. Pero realmente no me apasionaba, yo sabía que lo hacía por dinero y era forzar ventas, era mentir un poco inclusive lo que te enseñaban, y yo la realidad es que no iba con mis principios y valores, no iba con mis principios y valores de excelencia, de siempre poner el beneficio de los demás por delante, colmena por encima de abeja, no sacar beneficio uno sin que el otro lo saque, básicamente priorizar uno mismo y el bienestar de uno. Mis principios y valores no van alineados a eso, entonces básicamente yo no me veía cómodo siendo closer de ventas porque tenía que forzar a alguien, obligar a una persona, meterme en su cabeza con ciertos trucos de persuasión para que termine comprando mi asesoría, cualquier cosa que yo vendiese encima de otra persona que ni siquiera yo sé cómo iba a dar el servicio. Era totalmente nefasto ser closer de ventas en ese momento para mí, sobre mi panorama. Estuve muchos meses con eso hasta que sí, me llamó la atención el e-commerce, dije a ver qué onda el e-commerce, pum, arranqué, invertí en una mentoría, unos $100 mensuales salía a invertir en una mentoría. En aquel momento estaba con una socia, invertí en una mentoría y literalmente juntos intentábamos hacer algo con un yankee de Estados Unidos y no nos sirvió nada. Yo después decidí agarrar y emprender en lo que era dropshipping orgánico en Estados Unidos, pero desde Argentina. ¿Qué hice? Invertí en la formación, fueron 1.000 euros, 1.000 euritos, 1.000 y pico dólares básicamente. Después, ¿qué había que hacer? Claro, había que usar otro iPhone más allá del que teníamos, porque literalmente tenías que conectar una VPN que no tenga cuenta Gmail, nada. Voy y compro un iPhone 11, que en aquel momento fueron algo de 300, 400 dólares en esa época. No, era medio bastante bueno el iPhone, era increíble. Y tengo fotos, tengo videos y demás. Y básicamente no encontré resultados ahí. Estuve exactamente un año hasta diciembre 17 de diciembre de 2024 que decidí, que decidí literalmente mandar todo eso a un costado y literal empezar con lo que era e-commerce, pero en Argentina, mi país. En ese momento le pagué a uno de los mentores más conocidos de acá del país, literal, y ahí fue cuando logré entender lo mismo sobre el e-commerce, pero llevado a mi país, llevado acá con anuncios, invirtiendo. Ahora tenía un gasto más. Antes era importar productos de China para grabarlos con mis manos y demás, como puede ser esto, pero esto no, esto es un juguetito que ya les voy a contar. Y básicamente esto era grabar, tengo trípodes, tengo softbox de luz, invertí un montón, $200, $100 en eso, $300 en el celular, y invirtiendo sobre la importación de productos que tenía que hacer para grabar con mis propias manos. Bastante boludez, ganar un librito, varias cosas, humidificadores a rolete, tengo uno ahí todavía, que era proyector también. No me funciona eso, para nada, porque tampoco sabía hacerlo bien, usaba PayPal. Invertí en una buena mentoría, la verdad, pero no tenía las herramientas, no tenía el presupuesto.
porque en mi país era muy difícil en ese momento importar y tardaba demasiado. Yo cuando estaba testeando un producto orgánico ya lo habían reventado y estaba sumamente escalado por otras personas, entonces ya no me era conveniente. Entonces lo que hago luego de eso es invertir acá, como les digo, para aprender a hacer e-commerce en mi país. Entendiendo un poco más, teniendo pasarelas, bueno, invierto ahí, me va más o menos, vendo un poco, agarro en marzo, mayo, invierto por otra mentoría. Esta mentoría, que bueno, fue a Mati, literal, en su momento él no hacía mucho e-commerce, fue a Mati, fueron $1.500, ok, listo, aprendí bastante, 3 meses, genial. Después, ¿qué invertí? Invertí $700 en otra mentoría que Argentina también, de otro chico. Ahí sí tuve resultados, aprendí un poquito más y bueno, fue un poco por ahí mi historia básicamente. Hasta el día de hoy que realmente llegué a tener una marca, la cual me trajo más de 14.000 ventas. Acá tenemos una muestra, literalmente voy a tapar el nombre. Acá tenemos una muestra, 10.000 ventas solo de esto en noviembre y la tienda se creó en agosto, literalmente pocos meses, y logramos esto que, si se pueden hacer cuentas, un ticket promedio suelen ser 60 lucas, nosotros tenemos apps y más 70 lucas, entonces esto literalmente representa más de 700 millones facturados, básicamente, con un margen del 30, hagan las cuentas. Entonces, a lo que íbamos. Es muy larga en sí el proceso, pero les quería comentar un poco a lo que viene el podcast. Este podcast se llama A un metro del oro. El nombre viene a que yo no me rendí, a que yo jamás abandoné. El nombre de mi podcast, después de pensarlo, fue eso, fue a que yo no me rendí, porque aún así estando a un panorama tan feo, a un panorama que no me sumaba, a un panorama que yo veía mal, en el que no tenía apoyo familiar, en el que todos me decían que era imposible, en el que mi entorno cercano era como bastante discriminador, por así decirlo, en el sentido de, che, eso es imposible, bastante desalentador, básicamente era mi panorama en aquel momento. Y bueno, todo me llevó aunque sí sentirme un poco mal, saber por dentro que yo no estaba destinado a básicamente hacer algo fácil, que era, y ni siquiera es fácil, pero es constante y es más segura, por así decirlo, que es tener un sueldo a fin de mes. Yo sabía que estaba para más de eso, yo sabía que no iba a conformarme con eso, que seguramente si vos estás viendo esto, probablemente te pase lo mismo de saber que estás para más, saber que no estás para intercambiar tu tiempo por un sueldo, literalmente, y que dejes de hacer esa ecuación tiempo por dinero, sino que puedas realmente ser libre, elegir en qué invertir tu tiempo y que esa inversión de tiempo literalmente te sea sumamente fructífera. Bueno, el concepto, vamos al concepto porque este podcast lo quería hacer un poquito más cortito, introduciendo un poco mi historia, mis inicios, ya después el resto de historia, hasta que logré construir una marca, seguí invirtiendo, habré llegado a más de $20.000 invertidos literalmente entre salas VIPs y demás, en todo el conocimiento que fui adquiriendo. Concepto un metro del oro. ¿Por qué un metro del oro? Yo arranqué a emprender, arranqué con todo el desarrollo personal al mismo tiempo y básicamente mi desarrollo personal se basaba en leer Napoleon Hill. Al leer Napoleon Hill yo me encuentro con una historia de un hombre que había comprado máquinas excavadoras porque estaban en la época de la fiebre del oro y había ido a un cerro, no me acuerdo bien, a una montaña, leí el libro hace 2 años. Las personas habían ido a un cerro, a una montaña y se habían puesto a excavar. Encontraron un poco de oro y siguieron y como que después dejaron de sentir que había rastros y que era imposible que haya más oro. ¿Qué pasó? Esta persona se rindió, decidió cortar toda la operación básicamente de la búsqueda de oro en esa montaña, en esa mina, y frenó toda la obra. Listo, se calentó, decidió vender las máquinas, mandó todo al garete básicamente, dejó todo tirado y las vendió. ¿Qué hizo el comprador? El comprador, el nuevo dueño de todas las máquinas excavadoras, agarró y hizo un análisis profundo, decidió invertir más allá de toda la maquinaria para hacer un análisis profundo de la tierra, del panorama en general, de lo que era esa mina de oro, y descubrieron que literalmente excavando un metro más, se hicieron ricos. Encontraron tanto oro en la fiebre del oro que se hicieron sumamente ricos. ¿Y por qué lograron eso? Porque no se rindieron, porque por más que el panorama era que no encontraron oro, dijo, bueno, yo voy a comprar todas las máquinas porque encima las consiguió súper baratas, supo ver la oportunidad porque el hombre estaba sumamente frustrado de no encontrar nada. Compró las máquinas baratas, hizo un análisis de mercado con el dinero que quedaba, hizo un análisis de la tierra, excavó solo un metro y consiguió oro y se hicieron sumamente ricos. Esa es una historia real. Y para allá por 1930 y pico, 1940, y literalmente se hicieron ricos por no rendirse y por tener esa fe
fe de que más allá había algo. Y eso los llevó a ser de las personas más ricas del mundo, literal. Entonces, yo, en mi panorama tan devastador, en aquel momento con mi nivel de conciencia era feo, literalmente yo no quería seguir como con ese estilo de vida, pero no tenía expectativas, sino que tenía fe. ¿Fe de qué? De lo mismo, de no me voy a rendir porque sé que estoy a un metro del oro. Entonces cada testeo que hacía, cada inversión que hacía, cada pérdida de dinero para mí era una inversión. Era una inversión en saber que estoy dando un peso más, estoy avanzando un metro más, y avanzar un metro más te puede llevar a ¿qué? A conseguir el oro. Entonces básicamente a eso viene este podcast, a que no te rindas, a que perseveres, a traerte cosas de mentalidad para que realmente vos jamás te rindas, jamás abandones. Cueste lo que cueste, tiempo, años. Yo estuve más de un año invirtiendo sin ver un centavo. Después empecé a ver chirolas, pocos pesos. Y después empezó a llegar las bendiciones. Dios empezó a mandarme toda la cosecha de todo el tiempo que yo había sembrado. Entonces, pero ¿por qué fue? Porque no me rendí, aún así, estando básicamente a un escenario que no me gustaba. Yo sabía que estaba a un metro del oro, yo sabía que no me podía rendir, yo sabía que estaba ahí, que era cuestión de tiempo, era cuestión de persistir, empujar. Estás mal, no te sale nada, te frustras, te acostás, llorás, agarras la Biblia, llorás, orás, le pedís al Señor fuerzas, te secas las lágrimas, te sentás en la compu y te pones a trabajar. Lo mismo, ese era mi día a día y lo voy a decir siempre y lo voy a recalcar siempre porque eso me marcó infinitamente. Real, que yo llegaba del trabajo, me frustraba porque el día no me había salido bien en lo que eran mis emprendimientos, el día había sido pesado, lloraba, me tiraba a la cama, agarraba la Biblia, Señor, por favor dame fuerzas, le hacía una oración completamente desgarrado y desesperanzado y me secaba las lágrimas. Dios me daba fuerzas y literalmente me sentaba en la maldita compu y me ponía a hacer un próximo testeo. Aún así que llevaba más de 12 meses, 13, sin ver un solo retorno de uno de los centavos que yo me rompía el orto para ganar. Literalmente, aún así, yo me secaba las lágrimas, sentaba el orto en la silla y me ponía a seguir intentándolo, porque yo sabía que estaba a un metro del oro. Entonces, nada, es eso, es increíble. Esa es la historia, el libro se llama Piensa y Hazte Rico, de Napoleón Hill, donde encontré esa historia, que es un libro que recomiendo, pero que realmente con el paso del tiempo descubrí que a nivel metafísica y a nivel manifestación no es lo ideal, porque yo soy cristiano, pero sí me gustaron muchos los conocimientos de historia que me dio ese libro y de historia de los otros hombres millonarios en lo que es nuestra historia como humanos, básicamente, en nuestro paso por la tierra. Y literalmente, cuando yo me acostaba a llorar, leí este versículo. Santiago, que fue el versículo que me sostuvo. Fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No se les reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No tenemos dudas, no tenemos miedo. Inclusive no desconfiemos de nuestro Señor Dios. Básicamente, estas personas que dudan de Dios no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, literal. Y son inestables en todo lo que hacen. ¿Tengo estos pelos que me molestan ahí? Ahí va, mejor. Ok. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué te parece? Me parece que vos considerás que te vas a rendir cuando todos los días llores, te seques las lágrimas y con la vista borrosa leas este versículo. Hermano, no te vas a rendir, no te vas a rendir. Y sabiendo que un hombre se hizo rico porque literalmente no abandonó, se hizo rico porque literal decidió avanzar un metro más aunque el panorama estaba oscuro. ¿En serio vos te vas a rendir leyendo ese versículo y sabiendo que hay un hombre rico en el mundo que también se hizo rico porque pudo ver un poco más allá de lo que el panorama le mostraba? ¿En serio te vas a rendir? ¿En serio considerás que ya estás al límite? ¿En serio considerás que estás a punto de tirar la toalla y que eso es lo que te va a hacer feliz? ¿Vos considerás que te va a hacer feliz decir, bueno, listo, no me sirvió, me voy a otra cosa, o no lo hago, me quedo en un trabajo? Hermano, ¿qué preferís? ¿Ser
un tonto feliz intentándolo 1001 veces o ser un infeliz conforme con un sueldo toda la vida? Decime. ¿Qué decís? ¿Decís tener fe, esperanza y que en algún momento se te va a dar y aún así intentarlo? ¿O abandonar todo y perder la oportunidad de intentarlo? Porque si lo intentás, mínimo tenés la chance de que te salga. Y si no lo intentás, no tenés chance ni cerca de que te salga. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Creer que podés? ¿Creer que es el momento? ¿Creer que literalmente estás a 1 metro del oro? ¿O es mejor creer que estás extremadamente en la otra punta del mundo del oro? ¿Qué es mejor? ¿Qué te va a hacer vivir más esperanzado? ¿Qué te va a dar ganas de levantarte todos los días? ¿Saber que no existe el oro? ¿Saber que no estás cerca? ¿O saber que estás en el próximo paso vas a encontrar el éxito y la vida de tus sueños? ¿Qué te va a dar más ganas de levantarte al día siguiente? Hermano, guarda este video, recórdalo siempre y date cuenta que estás a 1 metro del oro. No te rindas, estás a 1 metro del oro. Un hombre se hizo rico porque literalmente tuvo fe de que estaba tan cerca de encontrar el oro. Se hizo rico por eso. Se hizo rico porque no lo abandonó. Entonces vos, ¿por qué vas a abandonar? ¿Por qué vas a abandonar sabiendo que tu próximo paso puede ser tu paso ganador? Hermano, me despido. Literalmente creo que este era el mejor lugar para hacer este video. Literalmente creo que acá fue donde empezó todo. Entonces creo que este lugar es idílico. Estoy en la casa de mi madre. Estoy en el lugar donde todo empezó. Estoy donde tengo videos ahí en esa reja apoyado llorando, que los tienen en mi YouTube abajo del todo. Yo documenté todo mi proceso, todas mis pruebas, todo lo que me salió mal, todo lo que me salió bien. Entonces, hermano, puedes ver toda la historia que te conté. La tenés en mi YouTube acá abajo. Mírate esos videos, llenate de fe y date cuenta de que si yo puedo conseguir esto, que representa haber facturado miles y miles y miles y miles de dólares, ¿por qué vos no podrías? Decímelo. ¿Por qué vos no podrías? Cientos de miles de dólares hay acá. Entonces, acá solo hay $500.000 facturados, imagínense. Y una de placa de las 15.000 ventas, si no tendríamos. Entonces, gente, nada. 17 minutos se me hizo bastante largo, pero yo creo que va a ser un contenido de mucho valor para aquellos que lo vean en un futuro o hoy, literal. Entonces, nada, este es el primer episodio. Les voy a traer un episodio por día, si puedo. Pues nada, literalmente vivo de mi e-commerce. Estoy plenamente prendido 24/7 a lo que es mis marcas y literalmente eso es lo que me va a llevar muy lejos. Y a la gente que me siga la va a llevar muy lejos. Entonces, gente, si quieren aprender a emprender, si quieren aprender a tener una mentalidad de oro, si quieren realmente crear un sistema que les dé de comer toda la vida y aprender habilidades que realmente mantengan a ustedes, a sus hijos y a sus hijos de sus hijos y a sus nietos y a los nietos de sus nietos, realmente es el momento ahora en el que el internet está sumamente fácil, la barrera de entrada está muy abierta y es muy baja. Entonces, gente, si están preparados para dar el salto, para cambiar su vida y para que realmente ese metro se convierta en medio metro del paso hacia el oro, literalmente escríbanme al DM, pídanme info de cómo puedo ayudarlos y yo voy a analizar su situación y les voy a decir, estás para que te dé una mano o estás para seguir perseverando y cambiando tus hábitos o tu vida o tu mentalidad en otro aspecto de tu vida. Hermano, literalmente te mando un abrazo, espero que Dios te bendiga, me tengo que poner a trabajar y literalmente este video lo voy a subir así, de una, porque es lo que me gusta a mí, que puedan ver la transparencia de una persona, literalmente que pasó por todas, me equivoqué en todas, la sufrí mal, me quedé en cero 2 veces, estando a 900 kilómetros de mi casa, así que gente, les mando un abrazo, los quiero un montón, que Dios los bendiga, cuídense y bendiciones.